tardes a todas y a todos. Seguimos con el seminario y la ponencia de hoy tiene un matiz especial por el momento en el que estamos pasando. Es los años 20 y la actualidad. Y el seminario intenta recoger todos los hechos o pinceladas sobre todo desde 1900 a 1930. La mayor parte yo creo que recordamos, y si no hacemos un poquito de memoria, el 29, la crisis de Nueva York, la bolsa de Nueva York cae, una crisis de la que, bueno, nos han hablado en las clases, a veces se nos olvida, pero sí que se hace mucha referencia a ella. De esta crisis se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, mucha literatura, pero también mucho análisis, muchas causas, consecuencias, y por eso, por el momento en que estamos pasando, también es muy especial. Los organizadores del curso, al pensar en este tema, vieron que la persona más idónea para ella, y no dudaron en ningún momento, es la de Martín Sevilla, que hoy lo tenemos con nosotros y le agradecemos que esté aquí, puesto que la agenda de él es bastante complicada. No sé qué sabes de mi agenda. Por lo menos para conectar contigo a veces cuesta. A mí me es grato presentarle porque, bueno, primero por la amistad que nos une, no de agenda, y en segundo lugar porque el currículo de él es tan amplio y en tantas facetas que yo creo que es la persona más adecuada y que nos puede dar una visión muy amplia. Os voy a dar solo unos datos para no aburriros. Como veis ahí, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante. Es licenciado, anteriormente, por supuesto, en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, doctor en Económicas, participa como profesor en máster internacionales y nacionales, también es presidente de la Asociación Internacional de Economía Aplicada, y como publicaciones tiene muchas. Yo creo que los más jóvenes, que a veces leemos poco periódico, a lo mejor lo conocéis menos, pero tanto publicaciones en la universidad que versan sobre todo en temas del agua, de energía, de medio ambiente, como publicaciones en los medios locales y nacionales. Lo vemos frecuentemente con sus análisis muy certeros. Además de esto, es miembro del Consejo de Administración de la Caja del Mediterráneo y, por otra parte, es un hombre muy comprometido con su ciudad, por lo menos la ciudad en la que reside, que es Elche. Políticamente ha sido concejal en este ayuntamiento en 1983, también ha sido diputado en las Cortes Valencianas en 1987, conseller de Trabajo y Asuntos Sociales en 1991, conseller de Industria, Comercio y Turismo en el 95. Por tanto, su compromiso político en ayuda y en servicio a la comunidad lo tenemos también muy patente. Y por último, quisiera reseñar también un campo, que es el de la cooperación, del desarrollo, y en esa cooperación, bueno, él es miembro de varias ONG, pero sobre todo con la que yo más conozco, que es ANAWIN, lleva proyectos en Perú, proyectos de potabilizadoras de aguas en el Amazonas, proyectos de infraestructuras, de viviendas en Arequipa, en el momento que fue, bueno, para los afectados del terremoto del 2001, también hogar para los huérfanos, para las mujeres maltratadas. O sea que es una persona que tiene una gran capacidad de voluntad y de voluntarismo para ayudar a todo el mundo. Por tanto, con estas facetas yo creo que este tema, que a todos en este momento nos inquieta, sobre todo los que no tenemos mucho conocimiento de economía, de qué es lo que pasó entonces y qué es lo que pasa ahora, qué interconexión puede tener, yo creo que es la persona más adecuada y le agradezco de nuevo que esté aquí. Muy bien. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Querría en primer lugar agradecer a quien ha organizado esta serie de cursos y en su nombre
Isabel Plaza, el haberme invitado a compartir un rato con todos vosotros y hablar de temas históricos y actuales que creo que nos preocupan a todos y que, independientemente de la obligatoriedad que tengáis como trabajo de curso, de estudios, creo que es también interesante porque son reflexiones acerca de qué es lo que nos enseña la historia, qué ha ocurrido y cómo reaccionamos nosotros, no solamente en la historia, sino en los momentos actuales. Creo que puede tener importancia y ser interesante para todos vosotros, ya digo, no solamente como un tema académico, sino también como un tema de educación ciudadana. Oyendo siempre el tema de los currículum me asusto, ¿no? Me asusto porque digo, bueno, con todas las cosas que se dice, cuando ya llegas a cierta edad, pues dices, bueno, todas esas cosas he hecho yo, ¿no? Pero bueno, tranquilos, no llego hasta los años 20 y por lo tanto no tengo currículum tan antiguo como eso. No tengo conocimiento directo de lo que voy a hablar, pero sí que tengo conocimiento de algunas cosas de lo que ocurrió durante la crisis de 1929 y que pueden ser extraídas como enseñanzas actuales sobre nuestra situación económica, política y social. Quería explicaros este tipo de visión con una serie de diapositivas que aquí están sintetizadas todas de las que voy a hablar. Voy a comenzar hablando del riesgo de las comparaciones, de aquella situación con esta, ¿qué tiene que ver? Después, los años 20, una mirada al pasado, después voy a concretar un poquito más qué es lo que estamos hablando, porque da la sensación de que los españoles estuviéramos en Wall Street, en Nueva York, en el año 1929, cuando dicen que caían desde las ventanas aquellos que habían especulado en bolsa y que, ante las pérdidas tan masivas que iban teniendo, se tiraban por las ventanas para suicidarse. Los españoles no estuvimos allá. Después voy a hacer mención a qué es lo que ha ocurrido en los 80 años de historia, desde 1929 hasta ahora, qué es lo que ha pasado en España, quiénes éramos y quiénes somos ahora. Y bueno, la parte, si el tiempo lo permite, más considerable, van a ser reflexiones sobre qué es lo que ha ocurrido durante el siglo XX, final del XX y principios del XXI. Yo siempre, en los últimos tiempos, soy partidario de explicar no la crisis, de explicar lo que ha ocurrido durante los últimos 10-15 años para entenderlo bien. Nosotros estamos centrados últimamente en hablar de la crisis de 2007, pero yo creo que esto es una imagen falsa de lo que ha ocurrido. Para entender realmente lo que ha ocurrido tendríamos que remontarnos un poquito más atrás. Teníamos que remontarnos a aquel periodo de arranque, a final de los años 90, en lo cual entendimos que nosotros éramos ricos, éramos potentes, podíamos endeudarnos y que de alguna forma transformó y nos trastornó hasta tal punto que después, cuando llegó 2007, no hemos tenido más remedio que echarnos las manos a la cabeza y decir, bueno, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que de alguna forma nos ha cambiado tanto durante un periodo tan corto de tiempo? Mi interpretación es que no hay que centrarse en el año 2007, sino que para entenderlo bien tenemos que remontarnos a algunos años antes en los cuales, con este tipo de creencia de que éramos ricos, nos endeudamos hasta las cejas y posteriormente nos llamamos extrañados a cómo es posible que haya ocurrido lo que ha ocurrido. Por último, haré mención a la comparación entre los años 20 y ahora en España, porque siempre que hacemos estas consideraciones, mi primera obsesión es decir, bueno, pero esto de los años 20 y ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De quiénes estamos hablando? No es lo mismo hablar de los americanos, de los alemanes, que de nosotros. Y en eso va a consistir lo que voy a contaros. La primera observación. ¿Qué es lo que tenemos que comparar? Vosotros sabéis, y si no lo sabéis os lo